Vale, pues Sí, por ir finalizando con esta primera batalla y a nivel de análisis, aunque ya lo has comentado un poco por encima, desde tu punto de vista entonces, ¿Pearl Harbor fue un fracaso o fue un éxito para Japón? Eso por un lado. Y luego por otro, ¿cuánto tiempo consideras que va relacionada la pregunta obviamente, pero ¿cuánto tiempo consideras que tardó Estados Unidos en recuperarse de las pérdidas que a ver, sufrieron allí? a ver. Primera, por un lado fue un gran éxito, evidentemente, empezar la guerra dando un golpe de efecto y hundiendo 6 acorazados. Es un éxito, no hay otra forma de decirlo, pero digamos que fue un éxito que podía haberlo sido mucho más y fue un éxito que no lo aprovecharon, ¿vale? O sea, sí, hemos conseguido una victoria, pero no la hemos aprovechado. Luego, en cuanto al tema de cuánto tiempo tardó Estados Unidos en recuperarse, estuvo más o menos unos meses, un año quizás, en el cual Estados Unidos tenía ciertos problemas de número de buques en el Pacífico. Incluso hubo un momento en que llegó a tener solo operativo un portaaviones. Después de Midway y demás, hubo un momento en que se quedó solo operativo el Enterprise, por diferentes circunstancias y demás. Pero claro, al cabo de un año y algo, cuando ya la maquinaria de Estados Unidos se había volcado en la producción de guerra, aquello empezaba a sacar barcos así, uno detrás de otro, de todo tipo. Barcos Liberty, te construyo un Liberty en una semana, te construyo un destructor en un par de semanas, te construyo un portaaviones de escuadra en un par o tres de meses. Eso era, empezaron a salir barcos, es más, hubo un momento que los Estados Unidos ya estaban sacando más barcos de los que necesitaban, pensando ya en aras a la Guerra Fría y a tener la superioridad total de los mares. O sea, Estados Unidos, la flota que empezó a construir durante la Segunda Guerra Mundial, no era para la Segunda Guerra Mundial, era para después. Ya, porque empezaron a construir barcos, pero un no parar. Por lo tanto, la ventaja fue un poco eso, Japón no supo aprovechar la ventaja y digamos que fue una ventaja que les duró Y, en un año más o menos sí, porque tuvieron de ventaja. lo que sí que es cierto que después de Pearl Harbor, Estados Unidos, entre comillas, se queda con un poco, ¿no? En shock. Sí, Japón aprovecha, ¿no? Ese tiempo para terminar de expandirse por la zona, digamos, este de Asia, ¿no? Por toda la costa, por las sí, Filipinas, etcétera, etcétera. Y ahí sí que Estados Unidos, por Guadalcanal también llegan, sí. acercándose a Australia, y ahí sí que es verdad que Estados Unidos se queda un poco sin capacidad de reacción en un primer momento, aunque sí que se libran pequeñísimas batallas, que pues, hunde un Bueno, barco por para ahí Japón, otro para Estados Unidos, hay la pero batalla del Mar del Coral, que fue la primera batalla entre portaaviones, que claro, fue unas tablas favorables a Japón, pero unas tablas. No, no fue digamos, también luego, por ejemplo, en Guadalcanal hubo una batalla muy importante, que es la batalla de la isla de Savo, que fue una batalla al estilo clásico, sin portaaviones, solo con fuerzas de superficie, y fue una de las mayores derrotas de Estados Unidos, comparable a un Pearl Harbor y con una cantidad de muertos por parte de la flota estadounidense brutal. Perdió 6 o 7 cruceros, si no me acuerdo mal, de golpe. Creo que 6 cruceros estadounidenses y uno australiano o algo así en una sola noche. Llegó la flota japonesa y hizo un ataque muy bien coordinado de artillería y torpedos y barrió y dejó a los marines en Guadalcanal durante unos cuantos meses totalmente aislados, sin poder recibir refuerzos ni nada, aunque luego los japoneses tampoco supieron aprovecharlo. O sea, a sí, Japón le costaba mucho aprovechar las victorias. como Aníbal, ¿no? Sí, sí, Lo sí, iba a decir yo, lo comentan por el chat, sí, efectivamente. un rollo así, o sea, en plan de te consigo una buena victoria, pero luego no sé qué hacer con ella. No, quizás a diferencia de otros muchos, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Pacífico en Estados Unidos, que sí que tenía muy claro qué hacer con sus victorias, Japón no. También sobre todo por eso, porque como no había un plan final de obtener una victoria final, sus objetivos era forzar una negociación, forzar un acuerdo. Pues claro,
es que entrabas con una desventaja muy grande en la guerra, entrabas con una mentalidad que no era ganadora. Tú entras en una guerra pensando en que no la vas a poder ganar, que entras porque te conviene intentar conseguir un acuerdo. Es una Claro. mentalidad un poco, Pero, poco complicada, y por eso la ventaja de Pearl Harbor pues no la explotaron demasiado,